Bienvenidos a Con el Corazón en las TIC, podcast, una iniciativa de docentes TIC RD, donde la educación, la tecnología y la pasión por enseñar se encuentran. ¡Comenzamos! Muchas veces pensamos en las escuelas como, como lugares para aprender matemáticas, historia, ciencias, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando una escuela es en realidad un reflejo directo, casi como un espejo, de las complejidades de su propio barrio? Hoy vamos a hacer un análisis profundo de los peligros para la salud mental en los centros educativos de la República Dominicana, pero mirándolo justo desde ahí, desde sus barrios más vulnerables. Y la idea que se plantea va más allá de un simple diagnóstico. El material que tenemos nos obliga a ver la salud mental no como un asunto individual, del estudiante o del maestro por separado, sino como el resultado de todo un ecosistema social. Factores como la violencia, la presión económica, incluso la cultura digital, no solo tocan la puerta de la escuela, es que entran, se sientan en los pupitres y lo cambian todo. Entiendo. O sea, la misión de este análisis no es solo hacer una lista de problemas, sino entender cómo la escuela se convierte en una especie de caja de resonancia de lo que pasa afuera. Bueno, a ver, vamos a desglosar esto. El punto de partida es claro. La escuela no existe en una burbuja. Se nos describe un contexto, pues, muy duro. En muchos barrios dominicanos hay violencia, hacinamiento, desempleo. La idea clave es que los estudiantes no pueden, colgar esos problemas en un perchero junto a sus mochilas. Exacto. Pero lo que el análisis revela es algo más profundo. No es solo que no los dejan en la puerta. Es que la escuela, a veces sin quererlo, amplifica esos problemas. ¿Cómo que los amplifica? Pensemos en el hacinamiento, por ejemplo. Un joven que vive en una casa muy pequeña, con mucha gente, buscando un respiro. Llega a un aula con 40 compañeros más. No hay escape. El estrés no solo entra con él, sino que encuentra un lugar donde, lejos de diluirse, se puede intensificar. Esa es una perspectiva muy potente. La escuela como un amplificador, no siempre como un refugio. Entonces, esa mochila invisible de la que hablamos, llena de tensiones, se hace todavía más pesada dentro del aula. Totalmente. Se habla de un clima cotidiano que se filtra. No es un evento traumático único. Es una exposición constante a la incertidumbre. Un estudiante llega a clase cargando, altos niveles de estrés, de ansiedad, a veces de miedo. Y esto afecta directamente su capacidad de concentración, su comportamiento. O sea, la capacidad de un niño para aprender se reduce muchísimo cuando su sistema nervioso está en alerta permanente. Un momento entonces. Si el estrés del barrio se amplifica en la escuela, me imagino que esa tensión tiene que salir por algún lado. El análisis está diciendo que la violencia que vemos en el patio, el acoso, es en realidad un síntoma de esos problemas de afuera. Precisamente. Ahí está el nudo del asunto. La tensión externa se manifiesta como violencia dentro de la escuela, y de formas muy concretas. El material identifica 3 principales. Primero, el acoso escolar o bullying, que es la más visible. Segundo, las peleas y agresiones físicas, que se vuelven una forma casi normal de resolver conflictos. Y tercero, una que es más sutil pero devastadora, la violencia de casa, la violencia intrafamiliar que los estudiantes replican en el aula. Detengámonos en eso. El acoso escolar no es solo cosa de niños, según esto. La fuente lo describe como un detonante directo de problemas de salud mental muy, muy serios. Sí, habla de depresión, de aislamiento y en los casos más graves, de pensamientos suicidas. ¡Qué fuerte! Y es que el acoso en estos contextos no es al azar. Muchas veces se dirige al más vulnerable, al que ya viene con una carga pesada. Y las peleas, por otro lado, crean lo que el análisis llama un ambiente de inseguridad y miedo generalizado. Y la pregunta es simple: ¿cómo se puede aprender algo en un lugar donde no te sientes seguro? Y claro, todo esto me lleva a pensar, ¿y las escuelas qué? ¿Tienen las herramientas para lidiar con algo tan grande? Porque no suena un problema de disciplina. Ahí es donde el texto señala una debilidad crítica: la falta de protocolos sólidos y de personal realmente especializado. Se maneja como un problema de conducta cuando en realidad es un problema de salud pública que está ocurriendo dentro de la escuela. Y lo que mencionabas de la violencia de casa que se replica, ¿eso es todavía más complejo? Mucho más. El material indica que muchos estudiantes son agresivos porque están procesando traumas que nadie ha tratado.
Están, en el fondo, imitando los únicos patrones que conocen para resolver conflictos. La escuela se convierte en el escenario de un drama que se originó en otro lugar. Es un panorama desolador para los estudiantes. Y me pregunto, ¿quién recibe todo ese trauma en el aula? La persona que está al frente, el maestro. El análisis debe hablar del impacto en ellos, porque no pueden ser inmunes a esto. No, en absoluto. De hecho, una de las ideas más potentes del material es que la crisis de salud mental es dual. Afecta al estudiante y, casi por reflejo, al docente. Se los describe enfrentando una carga emocional inmensa. Lidiar con estudiantes traumatizados, con la falta de recursos, aulas superpobladas, es una tormenta perfecta. Y se usa un término muy específico para describir el resultado, el síndrome de burnout, el agotamiento crónico. Sí, y el análisis no lo presenta como un fracaso personal del maestro, Lo presenta como una respuesta lógica a un sistema bajo una presión insostenible. Un docente agotado con estrés crónico difícilmente puede ser el pilar de apoyo que un estudiante vulnerable necesita. Hay una frase que me impactó. A ver. Una maestra describió su día como ser una controladora de tráfico aéreo en medio de una tormenta, pero con las emociones de 35 adolescentes. ¡Wow! Esa imagen lo capta todo. Eso es el burnout. Y es un círculo vicioso, ¿no? El estudiante estresado necesita un maestro calmado, pero ese maestro está quemado por las mismas condiciones que estresan al estudiante. Exacto. Y el sistema es un factor clave. El docente de repente tiene que ser terapeuta, mediador, trabajador social, pero sin las herramientas ni el apoyo para hacerlo. Y esta sobrecarga, sin respaldo, lleva al agotamiento. El problema es que esto se describe como algo cada vez más común, lo que sugiere que es un problema estructural. Bueno, si los maestros están sobrecargados y no son terapeutas, la pregunta lógica es, ¿dónde están los profesionales de la salud mental? Esto nos lleva a otro punto crucial del informe, la carencia de servicios psicológicos efectivos. Efectivos es la palabra clave. Se menciona que aunque algunos centros tienen psicólogos, la proporción es abrumadora. Un solo profesional para cientos, a veces más de 1000 estudiantes. Es imposible. La demanda supera tan drásticamente la capacidad que las intervenciones terminan siendo, como dice el texto, superficiales. Es como tener un hospital que solo atiende emergencias en la puerta, pero no tiene programas de prevención, de nutrición. Justo esa es la analogía. Apenas se pueden apagar los incendios más grandes, sin tiempo alguno para trabajar en la prevención. Y lo que es más preocupante, según el análisis, es la ausencia casi total de programas preventivos formales. No se habla de protocolos para la prevención del suicidio, de programas sólidos para manejar conflictos o de educación socioemocional. A veces suena como un término muy abstracto. ¿Qué es en la práctica? En la práctica es muy concreto. Es enseñar habilidades para la vida, a identificar y gestionar tus emociones, a desarrollar empatía, a resolver conflictos de forma pacífica, a construir relaciones sanas. La ausencia de esto es una oportunidad perdida gigantesca. Deja a los estudiantes sin herramientas para navegar sus vidas. Y por si todo este cóctel de pobreza, violencia y falta de recursos no fuera suficiente, el análisis introduce un factor moderno que lo complica todo aún más: las redes sociales. Así es. Incluso en los barrios más vulnerables, el acceso a celulares ha crecido muchísimo. Y con ello han llegado nuevos peligros: el ciberacoso, la comparación social constante y la viralización de peleas escolares que las convierten en espectáculos de humillación pública. El ciberacoso me parece particularmente cruel, porque rompe la última barrera de seguridad. El acoso tradicional se quedaba, en su mayoría, en la escuela. Esto te persigue hasta tu casa, hasta tu habitación, 24 horas al día. Y aquí hay una paradoja brutal que el análisis saca a la luz. La tecnología, que se supone que conecta, en estos contextos se convierte en una ventana diaria a todo lo que no tienen. No es solo envidia, es un recordatorio constante de su exclusión. Uno de los documentos lo llama un amplificador de la desesperanza. Amplificador de la desesperanza. Esa frase es durísima. O sea, para un adolescente que vive con carencias, ver vidas aparentemente perfectas en Instagram no inspira, sino que puede hundirlo más. Exacto. La presión por pertenecer a una imagen digital idealizada, como lo llama el texto, choca violentamente con su realidad. Y la viralización de una pelea ya no es un mal recuerdo, es un video que puede destruir tu reputación en horas.
Es una capa de presión psicológica que generaciones anteriores simplemente no tuvieron y para la cual el sistema no tiene respuesta. Bien, el panorama es complejo y bastante sombrío, la verdad. Entonces, ¿hay una salida o es solo un diagnóstico sin cura? Afortunadamente, el análisis no se queda en el problema. De hecho, propone una respuesta. Y la palabra clave es integral. No hay una solución mágica, sino una estrategia coordinada en 3 niveles que se necesitan mutuamente: institucional, comunitario y familiar. A ver, desglosemos eso. ¿Qué propone a nivel institucional, dentro de la escuela? A nivel institucional, la propuesta es doble. Primero, fortalecer la presencia de psicólogos, pero dándoles un rol más preventivo, más estratégico. Y segundo, algo que me parece muy práctico y poderoso, capacitar a los docentes en primeros auxilios emocionales. Me gusta ese concepto, primeros auxilios emocionales. O sea, no es convertirlos en psicólogos. Para nada. Es darles herramientas básicas para identificar a un estudiante en crisis, saber escucharlo y, sobre todo, a quién acudir. Exacto. Es dotarlos de un botiquín básico para emergencias emocionales. ¿Y a nivel comunitario? Ahí la clave es la articulación. La escuela no puede sola. Se propone que trabajen conjuntas de vecinos, iglesias, clubes deportivos. El objetivo es crear entornos seguros que vayan más allá de los muros de la escuela. Tiene mucho sentido. Si la comunidad se involucra, se ofrece espacios de arte, de deporte, se le quita presión a la escuela como el único lugar seguro. Se empieza a construir una red de apoyo real. Y el tercer nivel, el familiar. Ahí el enfoque está en la crianza positiva y en la comunicación. Se propone capacitar a los padres y madres para que aprendan a detectar señales de alerta. A veces, cambios en el comportamiento se ven como simple rebeldía, cuando pueden ser síntomas de depresión o ansiedad. Es una cadena, entonces. Ningún eslabón funciona sin el otro. No se puede solucionar el problema del estudiante sin apoyar al docente, ni arreglar la escuela sin la comunidad, y es muy difícil sin la familia. Esa es la conclusión fundamental de todo el análisis. Para desatar este nudo se necesita un enfoque sistémico, coordinado. Se necesitan familias presentes, escuelas preparadas, comunidades activas y, claro, un Estado que priorice el bienestar emocional. En resumen, el panorama que nos pinta este análisis es el de un problema profundamente interconectado. La salud mental en estas escuelas es un nudo donde se atan la pobreza, la violencia, las dinámicas familiares y la nueva presión del mundo digital. Y queda claro que la salud del estudiante y la del docente están íntimamente ligadas. Si una se rompe, la otra sufre. Y para desatar ese nudo, la conclusión es que proteger la salud mental no es un lujo, es la condición de posibilidad, es el cimiento. Sin bienestar emocional, el aprendizaje significativo es casi imposible. Invertir en salud mental es, al final, la inversión más directa que se puede hacer en el futuro. Y para quienes nos escuchan, todo esto nos deja con una reflexión final. El análisis propone que la clave está en la articulación de esfuerzos entre familia, comunidad y Estado. Pero esto nos lleva a una pregunta inquietante. ¿Qué sucede con una generación de jóvenes cuando una de esas piezas no cumple su parte? Y en ese vacío, ¿qué rol puede jugar una persona, un individuo, más allá de las instituciones, en la construcción de esos entornos seguros que tanto se necesitan? Hasta una próxima entrega y no olvides suscribirte y activar la campanita.